En estos últimos días hemos estado desarrollando unas series. Comenzamos con el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron escuchando esa serie, el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron bendecidos de esa manera? Al escuchar cada uno de los que pasamos acá al frente a llevar la palabra del Señor. Luego de eso, nuestro pastor David estuvo hablando acerca de tipos y sombras, que fue prácticamente lo último, donde el pastor David estuvo hablando acerca de la historia de Abraham, de su hijo Isaac, estuvo hablando acerca del siervo y estuvo hablando acerca de la novia, que en este caso usaba ese papel, Rebeca. Por el Espíritu Santo nos dimos cuenta que ahí había tipo y sombra. Abraham se identificaba como el padre, el hijo era Isaac, el Espíritu Santo era el siervo que fue a buscar a la esposa para Isaac, y la esposa, que es la iglesia en ese momento, era Rebeca. Amén. Eso en lo personal yo les puedo decir que ese tema bendijo en gran manera mi vida. Yo ya había leído en reiteradas ocasiones esa historia de Abraham cuando le mandó a solicitar o le dijo a su siervo que le buscara esposa a Isaac, pero no lo había visto desde ese punto de vista que lo predicó el pastor David. Y para mí, por eso les menciono, fue de mucha, pero de mucha bendición y edificó mi vida. Ahora, eso nos marca la pauta para la serie que vamos a estar desarrollando en estos próximos domingos, que se titula Los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos dones? Amén. Si tú no sabes o no estás claro que tienes dones desde acá, y yo te puedo decir que sí tienes dones espirituales. ¿Sí? Hay dones espirituales en nuestras vidas que el Padre nos lo ha dado. Y si tú te encuentras ahorita en una etapa donde tú no sabes cuáles son tus dones, tú no sabes cuál es lo que Dios ha depositado en tu vida, estamos acá para que tú puedas desarrollar esa conexión con el Padre y estar claro cuál es el don o cuáles son los dones del Espíritu que Él ha depositado en tu vida. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en el libro en Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12. Capítulo 12, versículo del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Dice así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho. Y la palabra provecho, ¿qué significado se nos puede ocurrir con esa palabra? La palabra provecho es un beneficio. Es algo que la persona que se encuentra en ese momento la tiene que aprovechar al máximo. ¿Sí? Porque trae beneficios a tu vida. Siempre y cuando, que como les mencioné casi al inicio, estemos claros qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Porque ese es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él
quiere. Ahí no estamos llegando a la pura realidad. El Espíritu Santo es quien da los dones. Amén. Y Él las da a como Él quiere. Eso para mí es una esencia muy principal para que nosotros, los hijos de Dios, estemos bien claros de cuáles son los dones espirituales que el Padre ha depositado en nuestras vidas. Él los hace porque Él quiere. Él nos lo da de la manera que Él quiere. ¿Para qué? Para provecho de nuestras vidas. ¿Sí? Yo no le puedo decir al Señor, bien le puedo decir a Dios, Dios, dame el don de sanidad. Pero ahí verá el Espíritu de Dios si realmente me lo va a dar. ¿Sí? Y al no dármelo, no debo de quedar como un niño malcriado. ¿Qué es un niño malcriado? Que es aquel niño que cuando tú no le das algo, te hace escándalo. ¿Cuántos de ustedes han visto a esos niños? Hemos visto que cuando hay niños que uno no le da algo, yo lo he presenciado, se le tiran al suelo, a la mamá, al papá y hacen su escándalo. Entonces, nosotros como hijos de Dios no deberíamos de tomar esa actitud. Deberíamos de tener un corazón agradecido con el Padre por lo que Él ha depositado en nuestras vidas. Y con lo que Él nos ha depositado, en eso deberíamos de poner nuestro enfoque para explotarlo al máximo, sacarle el mayor provecho a lo que Dios ha dado en nuestras vidas. Posiblemente, hablando acerca de los dones del Espíritu, muchos, como Dios no nos ha dado el don que nosotros queremos, y vemos que otro hermano tiene ese don que nosotros queremos, nos enfrascamos más en la búsqueda de ese don y no aprovechamos al máximo lo que Dios sí nos ha dado a nosotros. ¿Sí me estoy dando a explicar? Aquí está mi hermano Caleb. Este hombre yo lo miro como el Señor lo usa en alabanza y adoración. Han habido momentos en mi vida que yo quisiera estar igual a ese nivel, pero no puedo. El día de la noche de adoración había una canción que él estaba cantando y yo miraba a él como por la guianza del Espíritu Santo, cómo él se entonaba y yo quería llegar a ese nivel. Pero de momento solo sentí, no sé si ustedes han escuchado un gallo que en la mañana está cantando en la mañana y llega el punto en la vida de ese gallo que se queda ronco y ya no se sabe qué es lo que está haciendo. Amados hermanos, yo le dije a mi esposa y a Caleb se lo mencioné, así yo estaba adorando al Señor y yo lo miraba y yo quería llegar a ese nivel, pero llegó el momento en que me sentí como que agarré un carro, le metí todo el acelerador y cuando escuché el montón de pistón, de anillo, se desbarató el motor. Muchos nos encontramos de esa manera, queriendo adaptar, queriéndonos adueñar de algo que el Padre no nos ha dado. Amén. Deberíamos como hijos de Dios disfrutar y explotar al máximo lo que el Padre sí nos ha dado. Y ahí es donde vamos a encontrar la dulzura y poder disfrutar de todos los dones del Espíritu que están servidos a la mesa para nosotros. Amén. Hoy estaremos hablando del don de sabiduría. Es el don donde estaremos desarrollándolo, pidiéndole al Señor que nos dé el don de sabiduría. ¿Cuántos nos hemos encontrado en aprietos de nuestras vidas por haber tomado una mala decisión? Por no haber, casi lo que les estoy mencionando, por no haber explotado al máximo lo que el Espíritu Santo nos ha dado, que es el don
de sabiduría. A veces, amados hermanos, nos metemos en aprieto porque nuestros ojos han estado enfocados en otras cosas y menos en lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Y no hay cosa más hermosa de caminar bajo la voluntad de Dios, desarrollando el don de sabiduría. Amén. Al tener y al explotar al máximo el don de sabiduría, Dios nos libra y nos protege de tantos peligros. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice que los dones son irrevocables. Sí, los dones del Espíritu son irrevocables. Si el Espíritu de Dios te ha dado el don de sanidad, eso está en ti. El punto acá es qué tanto tú estás alimentando ese don, para que ese don pueda fluir, para que ese don pueda fluir no solo en tu vida, sino que en la vida de todos aquellos que lo están necesitando. Tengamos muy presente de que los dones del Espíritu sí son para nuestras vidas. Dios nos los ha depositado en nuestros corazones, pero debemos de estar bien convencidos de que no solo son para nosotros. Acordémonos lo que dice el eslogan de acá de Iglesia Elévate Nicaragua: somos bendecidos para ser de bendición. Al tú enfocarte en el don que Dios ha depositado en tu vida, yo te puedo garantizar de que esa bendición que el Padre ha depositado en ti, tú la puedas dar a los demás. ¿Por qué? Porque estás fluyendo en el don que Dios te ha dado. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo voy a leer de nuevo en el Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como hijos de Dios debemos de estar satisfechos en toda su plenitud de lo que Él ha depositado en tu vida. Amén. De los dones que Él ha depositado en tu vida. Y si es el don de sabiduría, lo podemos desarrollar al máximo. Acordémonos que en el caso del siervo de Abraham le llevó todo tipo de regalo a Rebeca. Y es ahí donde el pastor David medio lo mencionó. Él dijo que el siervo le llevó prendas a Rebeca. Y ese es un tipo o sombra de los dones del Espíritu que el Padre Celestial en su soberanía está a la disposición de entregárnoslo. ¿Cómo está la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo estamos cada uno de los que estamos acá para poder desarrollar lo que el Padre Celestial ha puesto en nuestras vidas? Todos debemos de estar claros que no estamos en la tierra por casualidad. No estamos aquí en la tierra por un error humano o por un cálculo de parte de nuestros padres terrenales, etcétera. Pudieran existir muchas razones, pensamientos, ideas, el porqué de nuestra existencia, pero para el Señor todos valemos oro. Sí. Todos sabemos nuestra procedencia. Sabemos si nuestros padres nos planificaron en tiempo y forma, o a lo mejor no fue así. Pero debemos de estar claros que Dios nos ha llamado para glorificar su nombre. Que si estamos aquí sentados es con un propósito. Y ese propósito lo debemos desarrollar con los dones del Espíritu en nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, debes de estar claro que en Dios todo tiene un para qué y no un por qué. Sí, que son dos cosas totalmente diferentes una de la otra. El para qué de Dios significa, se refiere a su propósito eterno y soberano, que es glorificar su nombre
glorificar su nombre, creando y transformando personas a la imagen de Cristo para vivir en una relación con Él y su familia. Ese es el para qué de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, viene el por qué. El por qué del hombre. ¿Cuántos de aquí le hemos cuestionado a Dios? Yo he sido uno. Yo muchas veces, algo muy especial que yo le cuestioné a Dios. Y yo llegué a tal momento, amados hermanos, que yo, ¿cómo explicarles? Lo cuestioné a Él, haciéndole preguntas. Y mi enfoque era, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo pasé así como una semana o un poquito más de una semana cuestionándole a Dios y no aceptando su voluntad en mi vida. Acordémonos que la palabra de Dios dice que la voluntad de Él es agradable y es perfecta. Amén. Y como hijos de Dios nos debemos de dejar guiar por su presencia para que cada uno de los que estamos acá podamos disfrutar y podamos explotar al máximo los dones del Espíritu Santo que Él en su soberanía ha puesto en nosotros. El porqué de Dios, el porqué del hombre significa, se define como el ser que cuestiona a sí mismo y busca su propio significado. O sea, no está satisfecho. Pero trayendo a memoria, la palabra del Señor nos dijo en 1 Corintios, dice así, hablando de los dones, en capítulo 12, versículo 7: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es lo que me dice la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros cuestionamos a Dios en estarle diciendo el por qué. ¿Por qué Dios le dice al hermano el don? ¿Por qué le dice Dios a esta hermana ese otro don? Y nunca nosotros estamos satisfechos con el don que Dios nos ha dado. Y Dios, es el deseo del Padre, que todos los que estamos acá podamos tener el don de la sabiduría. Amén. Preguntémonos o analicemos nuestras vidas. Si le diéramos libertad al Espíritu de Dios, en que Él poder desarrollar con la ayuda de Él ese don de la sabiduría, de cuántos líos nos estaríamos evitando hasta el día de hoy. De muchos. Hace muchos años atrás, mi papá tuvo un taller de mecánica y ahí se me facilitó mucho las cosas por el hecho de aprender a manejar. Como a la edad de 12 años yo ya andaba en la calle con un vehículo. Recuerdo que me fui con mi papá, andábamos en una camioneta, una Toyota Land Cruiser. Esas camionetas eran como de los 70 y pico camionetas, pero esas sí eran camionetas. La iba manejando yo, a la par iba mi papá y detrás de mí iba el dueño de la camioneta. Mi papá, con la sabiduría, me dice: hijo, con el respeto, si hay alguien aquí que se dedica a andar taxiando, me dice él: no te le pegues a los taxeros. Está bien, papá, está bien. Yo iba manejando. Claro, yo era delgadito y andar esa gran camionetota, yo andaba sacando pecho, me sentía que andaba un Ferrari. Iba manejando la camioneta y adelante de mí iba un taxi. Me dice mi papá: cuidado con ese taxi. Sí, papá, le digo, no hay problema. Allá me vuelve a decir mi papá: cuidado con ese taxi. Sí, papá, le digo, no hay problema, aquí voy. Hasta le dije: mire, atrás van los señores, le digo. Vean, hermanos, ¿para qué más quise? El taxero se detuvo, frené con ese vehículo, al final le pegué en la parte izquierda, ¡pum!, le di su toque. Yo le dije a mi papá, le di un toque divino, le digo, a ese carro. Miren, amados hermanos, en aquel entonces a veces la policía no llegaba en tiempo y forma. Y miren, clase pulso. No me había bajado yo del jeep cuando la patrulla se detuvo más adelante. Mi papá se bajó, habló con el hombre y el hombre, el taxero, le dice: el chaval es el que anda manejando el jeep, le dice.
Inmediatamente pues el policía vino, me bajó del jeep, me preguntó los documentos, pues yo le dije, yo no tengo nada, le digo. Pero hay algo muy hermoso de todo eso, de que cuando el policía me toma y estoy cara a cara con él y me hace esa pregunta, intervino mi papá y le dice mi papá al oficial le dice, con todo el respeto que usted se merece, él es mi hijo, le dice, y yo asumo toda la responsabilidad por lo que acabamos de pasar, le dice. Y si usted va a echar preso a alguien y si usted va a multar a alguien, ese soy yo, le dice a mi papá. Muchas veces, al no querer dejar que el don de la sabiduría, el Espíritu Santo nos esté hablando a nosotros y nos hacemos los desentendidos, cuando miramos nos vemos en aprieto. Pero es tan grande la misericordia de Dios, es tan grande la bondad de Dios, de que Dios siempre interviene a favor de sus hijos. Eso que le estoy mencionando no da la pauta, ¿verdad? De que tengamos que llegar a ese punto de nuestras vidas. Ay, que el pastor Abraham predicó la vez pasada, él puso el ejemplo de su papá, apoyó, voy a cometer un error y yo sé que Dios va a intervenir. No, amados hermanos, no vayamos a cometer eso. Pidámosle al Espíritu Santo su guianza, su entendimiento, para que cada decisión que nosotros vayamos a tomar, no hay cosa más bella de que tomemos una decisión y que Dios vaya adelante de nosotros, que Él nos vaya guiando, que Él nos vaya dirigiendo. Sé que cada uno de los que estamos acá no somos perfectos, pero sí estoy seguro que si tú eres un hijo de Dios, tú deberías dejar de ser guiado por el Espíritu Santo, dándole libertad al don de la sabiduría que Él ha depositado en nuestras vidas. Al final me libré de ese problema. Me tembló todo el cuerpo porque primera vez que un policía me venía hacia mi vida en aprieto. No caí preso, no cayó preso mi papá. Mi papá se entendió con el del taxi y el resto es historia. El resto es historia. Entonces, ¿qué es don de sabiduría? Es un don del Espíritu Santo que capacita al creyente para discernir la verdad divina. Lo voy a leer un poco. Eso me gusta bastante lo que acabo de leer. Es un don del Espíritu Santo que capacita al creyente para discernir la verdad divina. Comprende el propósito de Dios. El don de sabiduría te lleva a un nivel de comprender cuál es el propósito que Dios ha depositado en tu vida. Cuyo propósito, cuando tú comienzas a caminar en ese propósito, no hay cosa más deleitosa de disfrutar de las bendiciones de Dios para ti. Amén. Y tomar decisiones, correctas y oportunas basadas en una inspiración divina. Y tomar decisiones correctas y oportunas basadas en una inspiración divina. Hace casi 22 años mi esposa desarrolló el don de la sabiduría cuando me dijo que sí a mí, que le dije que nos casáramos. Esa fue una decisión correcta la que ella tomó. Ay, qué modestia aparte, ¿verdad? Es más que un conocimiento, abarca la conducta ética y la comprensión de leyes de Dios y se demuestra en carácter humilde y relaciones pacíficas para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. En la palabra de Dios se nombran hombres que caminaron siendo guiados por la sabiduría de Dios. Entre ellos tenemos a Moisés, David, José, Abraham, el apóstol Pablo, etcétera, etcétera, manifestándose en su integridad, obediencia y confianza y la capacidad de actuar y hablar, relajando el
reflejando el carácter divino en sus vidas. Estas personas demostraron una profunda relación con Dios, recibiendo su guía a través del Espíritu Santo. Tu nombre, mi nombre, nuestra historia posiblemente no va a aparecer aquí en esta palabra del Señor. Sí, aquí en la palabra del Señor yo no voy a poner mi historia. No voy a narrar desde el punto que nací hasta el punto donde estoy yo, porque la palabra de Dios ya está escrita. Pero ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros para marcar nuestras vidas? Para marcar nuestra historia, para marcar nuestra generación. ¿Nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo? ¿Dejaremos que en nuestras vidas fluya el don del Espíritu de Dios? Tomando decisiones que están basadas a la voluntad del Padre Celestial. Cada uno de estos hombres fueron guiados por el Señor. Fueron hombres temerosos de Él. No fueron perfectos. Los que les mencioné acá, si nos vamos a la Escritura, salen detalladas fallas que ellos tuvieron, pecados que ellos cometieron. Pero eso no los limitó a ellos de poder dejar guiarse por el Espíritu de Dios, de poder escuchar a Dios. Ojo, amados hermanos, Dios no desea que tú le escuches con tus oídos. Y como eso, pastor, ¿y con qué lo voy a escuchar? Los oídos no son para escuchar. Dios desea que lo escuches con tu corazón. Sí, porque si lo comienzas a querer escuchar a Dios con tus oídos, vas a escuchar posiblemente otro tipo de voces, otras cosas que en tu parecer, ahí está Dios de por medio, pero Dios no está ahí. Pero si tú lo comienzas a escuchar con tu corazón, tu vida va a ser transformada y vas a ver cómo van a haber cambios en ti, y no solo en tu vida, sino en tu generación. No hace mucho, mi esposo y yo conocimos a unos jóvenes que se casaron. Ella ya tenía un niño. Y ella después, con el tiempo, se operó para no tener más niños. Y yo le dije a mi esposa, este muchacho mató su generación. Porque de allí no tuvieron niños. Al final ya se separaron. Pero el punto está de que cada decisión que nosotros vayamos a tomar, siendo guiados por el Señor o no, va a afectar tu generación. Amén. Y es el deseo del Padre, que todo lo que estamos acá, los que somos padres y los que van a ser padres, es ver que nuestra generación está siendo guiada por el Señor. ¿Estoy en lo cierto? Creo que sí, ¿verdad? Que todo lo que estamos acá es nuestro deseo, que nuestros hijos sean guiados por Él y caminando conforme a la voluntad del Padre Celestial. Ahora bien, ¿qué sería lo opuesto acerca del don de la sabiduría de Dios? ¿Qué sería lo opuesto? Una palabra, ¿qué sería? ¿Perdón? Necedad. Yo le puse ignorante. Vean, muchos de nosotros tal vez nos han dicho o hemos escuchado que alguien le dice a otro, sos un ignorante. Y a lo mejor, decimos nosotros, ¿qué palabra tan ofensiva? Pero realmente tal vez no es que sea ofensiva, sino que simplemente te están diciendo la verdad, pero no te están ofendiendo. ¿Por qué? Porque esa persona que tal vez puede ser ignorante actúa de acuerdo a su posición y no escucha el consejo, no sabe qué es ser guiado. Entonces, a menudo se refiere a la falta de conocimiento de la voluntad de Dios y de sus caminos. Esa es una persona ignorante. Y perdón si estoy ofendiendo a alguien, pero espero no ofender a alguien con esa palabra. Pero cuando nosotros no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros no nos estamos dejando guiar por los dones del Espíritu Santo, cuando nosotros no nos estamos guiando por el don de la sabiduría, nos volvemos ignorantes, amados hermanos.
Debemos de ser realistas. La palabra del Señor dice, no lo tengo aquí, pero sí sé que dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, vas a ver cómo el don de la sabiduría te va a estar dirigiendo, te va a estar guiando, te va a estar instruyendo. Padre, ¿qué debo de hacer con esta decisión? Vas a ver que Dios te va a revelar qué es lo que Dios quiere para tu vida. Aún por la decisión más pequeña o insignificante que tú puedes llegar a pensar que es, tú tienes que pedirle al Señor el don de la sabiduría. Miren, ahí en la casa de eso voy a la venta y hay algo, quisiera que mi esposa no lo escuchara, pero no va a tener que escuchar. Hay algo que me fascina a veces para ir a la venta, y es que yo no sé si ustedes conocen algo que son los polvorones. Sí, yo me compro 1 o 2 polvorones o 3 si es posible. Híjole, yo lo uso con mi esposa. Y cuando yo llego a la casa, miren, no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo estoy saliendo de la casa, miren, no son, es verdad, amados hermanos, yo digo, ¿dónde estarán los polvorones que me encantan? Digo yo, porque a veces he ido a pulperías, no hay, y tengo que, compro lo que hay, tal vez lo que voy a comprar, pero lo que yo quiero en ese momento, que son los polvorones, no hay, y vuelvo, miren, decepcionado para la casa. Entonces, amados hermanos, por cosas tan insignificantes, debemos de pedirle la guianza al Espíritu de Dios para nuestras vidas, para que el don de la sabiduría fluya en nuestras vidas y poder así de esa manera glorificar el nombre del Señor. ¿A través de qué? A través de nuestras acciones. Amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que están poniendo nuestros ojos sobre nuestras vidas, a ver cómo es nuestro comportamiento, a ver cómo nos estamos dejando guiar, porque posiblemente en el interior de ellos haya una necesidad, y esa necesidad estamos claros que solo Cristo Jesús se las puede llenar, pero ellos están necesitando a alguien, a una persona para tomar decisiones sabias. ¿Y qué tal si nosotros estamos tomando decisiones pésimas y decimos que somos hijos de Dios? ¿Estamos dando un buen testimonio? ¿Estamos demostrando que hay un Dios verdadero? ¿Estamos demostrando que nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios? Como hijos de Dios debemos disfrutar esa dirección, esa guianza. ¿De qué manera? Disfrutando el don de la sabiduría del Espíritu de Dios para nuestra vida. Ahora sí, vamos a ver si hoy me mandan o no a la venta. Ya dije lo que tenía que decir. Sí. Entonces, esa palabra de ignorante, la palabra del Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Esa es una gran verdad, amados hermanos. Muchos perecemos de algo tan pequeño por falta de conocimiento. ¿Y por qué en el reino de Dios sus hijos padecen de conocimiento? Por esa búsqueda intensa hacia Él, por ser intencionales con Él, por buscar de Él. De muchas maneras, todos sabemos ya que hay muchas maneras en que podemos encontrar de Dios y poder tener esa sabiduría, poder tener ese discernimiento. Vamos a leer lo que dice en el libro de Oseas. Dice Oseas, el libro, no la palabra Osea, dice así. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, está claro, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Sí lo dije yo, pero eso está escrito aquí en la palabra de Dios. Porque muchas veces
somos destruidos? Por la falta de sabiduría, por la falta de ese interés de nosotros de desarrollar el don de la sabiduría que Él nos ha dado. Amados hermanos, yo les pregunto aquí, el don de la sabiduría, o la palabra de Dios ha dicho que si tú quieres el don de la sabiduría me tienes que pagar tanto, ¿verdad que no? Alguien dijo por ahí, es gratis. Lo que debemos de hacer nosotros es tomarlo, llevárnoslo y disfrutar en su plenitud el don de la sabiduría. No tenemos que pagar nada. ¿Saben por qué? Porque ya lo pagaron por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y quién pagó eso? Fue nuestro Señor Jesucristo. Con ese sacrificio viene el fluir del Espíritu de Dios. ¿Acaso Él no les dijo a sus discípulos, me iré, pero no los dejaré? ¿Qué dijo? Solos. Les enviaré otro igual que yo, dicha de otra palabra, lo mismo. Y eso es el Espíritu de Dios. Y al venir el Espíritu Santo aquí a la tierra, a nuestras vidas, con Él trajo el fruto del Espíritu. ¿Acaso el siervo de Abraham llegó allá con las manos vacías? Yo creo que en aquel entonces no existía la canción aquella. ¿Quién la canta? Una que dice, con manos vacías vengo a ti. ¿No se acuerdan? Hermano, seré yo tan adulto que no sé. Pero sí se acuerdan de esa canción. Yo sé que el siervo no venía con esa canción a Rebeca. Ella le trajo presentes. Así que el Espíritu Santo no vino con esa canción a nuestra vida. Él trajo los presentes que son el fruto del Espíritu Santo. Y es el deseo del Padre que los explotemos al máximo. Amén. Qué bueno que es Dios. Hemos ido aprendiendo, ¿sí o no? Gracias. Dios es bueno. Dios es bueno. Pónganse de pie en esta mañana. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice así. Qué bárbaro estos muchachos, cómo adoran al Señor. Dice así, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo voy a leer. ¿Saben por qué? Porque me encanta escuchar y leer eso. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, debes caminar conforme a los dones del Espíritu. Amén. Años atrás, un vecino de mi suegra, él me dijo, Abraham, él andaba tomado. Y mire, yo no sé, pero Dios me habló a través de ese hombre. Y él me dijo, Dios no te ha llamado a hacer lo que estás haciendo. Dios te ha llamado para ser un predicador, pescador de hombres. Así me lo dijo él. ¿Saben por qué? Porque yo estaba enfrascado en hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Estoy hablando que eso fue hace como unos 7 o 8 años atrás. Y no me estoy vanagloriando, pero donde estoy, pues yo sé que Dios va haciendo una obra redentora. Dios me va transformando, Dios me va cambiando. Pero sí les puedo decir, amados, que como hijo de Dios, hablando en lo personal, yo me estoy dejando guiar por Él. Muchas veces cuesta. Pero cuando tú tienes un corazón dispuesto a dejarte guiar por Él, tú eres un hijo de Dios. Amén. Y no hay cosa más placentera de ser la voluntad del Padre en tu vida. Y como les dije casi a mediado, y no solo se manifiesta en tu vida, sino en tu familia, en tu oico, todas aquellas personas que están
alrededor y a tus seres queridos. Ese deseo del Padre, que hoy salgamos con el don de la sabiduría para poder discernir. Hace como unas 2 semanas mi esposa me hizo unas costillas de cerdo, y yo cuando le sentí que ella las estaba cocinando, qué bárbaro, dije yo. Pude oler lo divino que me iba a comer. Y así fue. Si tú eres un hijo de Dios, con facilidad vas a poder oler lo que el Espíritu Santo quiere y está a la disposición para tu vida. ¿Para qué? Para que tú te sientes y puedas disfrutar de los banquetes que el Padre tiene preparado para ti. Y eso es hermoso. Yo me senté y disfruté esas costillitas de cerdo, bien fritas y bien hechas. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, buen Padre, por aceptarnos como tus hijos. Te damos gracias, Padre, por aceptarnos tal y como somos, mi Dios. Estamos claros, Señor, que muchas veces te hemos fallado. Hemos actuado carnalmente, Señor, tomando decisiones erradas, tomando decisiones totalmente alejadas, distorsionadas del propósito eterno que tú tienes para nuestra vida, Señor. Hoy hemos hablado de los dones del Espíritu Santo y nos hemos enfocado acerca del don de la sabiduría. Espíritu Santo, en esta mañana, ayúdanos a tener ese don de sabiduría para poder discernir, para poder escoger, para poder, mi Dios, tener satisfacción en lo que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer, con el propósito de que el nombre de Jesús, mi Dios, a través de nuestro estilo de vida, Padre, sea exaltado y sea glorificado, mi Dios. No sé, mi Dios, lo que tal vez aquellos hombres y mujeres señalaron a Pedro cuando le decían: Él era uno de ellos, él andaba con Jesús. Yo no sé qué es lo que le vieron a ese hombre, pero había algo especial, había una esencia en la vida de ese hombre que con facilidad, mi Dios, supieron y lo identificaron como un discípulo de Jesucristo, lo identificaron como un hijo de Dios. Padre, te rogamos en esta mañana que tú nos lleves a nuevos niveles, mi Dios, para que la gente a donde nosotros vayamos, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que aún no te conocen, puedan ver una obra redentora en nuestra vida, para que el nombre de Jesús, mi Dios, sea exaltado y sea glorificado, mi Dios amado. Padre eterno, perdónanos por todas aquellas malas decisiones que hemos tomado, Señor. Perdónanos, porque aún en medio de todas esas malas decisiones, el Espíritu de Dios, tu presencia ha estado con nosotros y tu misericordia se ha manifestado en nuestras vidas de una manera tan sobrenatural para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, tu palabra dice que el que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Oramos para que el don de la sabiduría, Señor, se manifieste en nuestras vidas, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre a través de nuestro estilo de vida, de nuestro testimonio. Gracias te damos, Padre, en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.